Vale, ¿No? pues bienvenidas a todas las que estamos aquí ahora mismo y las que nos veáis en YouTube cuando esto lo cuelgue, pues bienvenidas también. En un principio la práctica va a ser una... Os voy a explicar de lo que vamos a hablar, os voy a pasar tres test cortitos para hacer en el que tenéis que hacer bueno, os saldrá una puntuación y a partir de aquí habréis valorado cuál es el estado interno que tenéis y ya todo lo que yo vaya contando, si surge alguna duda, me vais diciendo, ¿vale? Entonces, empiezo por compartir el tema de los test. Vale, entonces, vale, espera, que vamos a ir para atrás esto. Vale. Vale, este es el test primero que tenéis que hacer, ¿vale? Este test va sobre el vínculo humano-felino en la gestión de colonias, ¿vale? Y entonces, yo esto ya os lo pasaré cuando acabemos la charla, os lo pasaré para que podáis luego valorar cómo contestasteis el test, pero ahora yo os aconsejo apuntaros en un papel test uno, apuntaros la pregunta y la contestación, ¿vale? En este caso es del uno al 3. El uno es que no estás de acuerdo con lo que está diciendo la frase y el 3 estás totalmente de acuerdo. Y entonces, en función de lo que os salga, tenéis que sumar los puntos y os lo guardáis, ¿vale? Luego os diré lo que significa cada uno de los tres test que vamos a hacer, que son todos así de cortos, ¿eh? No son más largos. Así que nada, os dejo 2 minutos o 3 o 5, no sé, lo que necesitéis para contestar y, y hablamos ahora y os paso el segundo test. ¿Necesitáis que os lo pase esto copiado a algún lado o ya lo veis bien? ¿Lo veis bien? Vale. Vale, ¿ya lo tenéis? ¿Sí? No me acuerdo, no sé tu nombre, la chica que sale Xiaomi o tal. ¿Cómo te Ah, llamas? vale, yo soy Yasmín. ¿Perdón? Yasmín.
Yasmín, hola, Yasmín, Yasmín. ¿Ya está? hola. Yo he copiado a ver, toda la frase no. He copiado en lo que es en la numeración de la frase y la numeración De tu respuesta. Sí, sí, es de mi correcto. respuesta, Yo ya os aunque pasaré si no, los test para que luego lo podáis ver, ¿vale? Pero bueno, Marimar, yo no puedo ver el chat, con lo cual entiendo que has podido y si no, bueno, luego ya te lo pasaré, ¿vale? Vale, os paso el test 2. Este va sobre la sobrecarga bueno, emocional un poco, ¿vale? Y entonces aquí tenéis que marcar de 0 a 4. yo ya tengo el test 2. Vale, tú también, ¿no, Ana María? Vale. Y ahora pasamos al test 3, que esta es la escala de la Procol que le llaman, que es de fatiga ya por compasión realmente. Y esto va de 0 a 5.
Bueno, ya lo tengo. Vale, pues, vale, pues ahora, ay, vale, ahora os voy a decir lo lo que significan las puntuaciones. A ver. Vamos cada fila. Sí, tenéis que sumar cada test, todas las preguntas, lo que os ha salido de cada test. Uy, Vale, entonces, bueno, cuando estéis me avisáis, ¿vale? Porque así ya no voy más rápida que vosotras. bueno, ya lo tengo. Vale, ¿tú, Ana María, también? Sí. Vale, pues vale, del test uno nos mide el vínculo, ¿vale? Que tenemos como humanas con nuestros felinos en la gestión de las colonias. Entonces, si nos sale la puntuación inferior a 20, el vínculo no es muy fuerte. Si nos sale entre 20 y 26, el vínculo es significativo y si nos sale por encima de 26, el vínculo es profundo y hay un riesgo más alto de que haya sufrimiento emocional, ¿vale? En el test 2, que es la escala de sobrecarga, ¿vale? Aquí, si nos sale por debajo de 15 puntos, la carga es leve. Si nos sale entre 15 y 25, la carga es moderada y a partir de 25 es elevada. Y esto genera un riesgo de que estemos entrando en la fatiga por compasión, ¿vale? Y el test 3, que ya es la escala de fatiga por compasión, si está por debajo de 20, el riesgo es bajo, entre 20 y 35 es incipiente y a partir de 35 se supone que ya hay una fatiga por compasión activa, ¿vale? Y entonces hace falta poner algún remedio, algunos espacios de descanso, de soporte, etcétera, ¿vale? Entonces, esto os lo envío si queréis por PDF o por el móvil, por WhatsApp. Os envío estos test con la interpretación orientativa de lo que son los resultados, pero me enviáis un mensaje privado, ¿vale? Cuando acabemos la charla, me enviáis un mensaje al número de Missy Lovers, que es el 641-223041, 641-223041. Y nada, yo os paso estos test para que, bueno, lo podáis volver a hacer o lo que sea, ¿no? Y podáis ir viendo el avance que vais viendo, ejecutando en vuestra vida a este nivel. Vale, entonces, muy rápidamente paso a compartiros ya lo que es la charla en sí, ¿vale? Vale, en la que, a ver, ay, espera un momento, que se me ha quedado arriba de todo esto. Vale, entonces vamos a hablar de los síntomas y las fases de nuestra vocación como gestoras, de qué significa la red y los límites que debemos poner, de la autoevaluación, que es lo que ya hemos hecho, y el autocuidado, de los conflictos que surgen y nuestro ego, y de que el futuro no existe, ¿vale? Es decir, se tiene que vivir el ahora. Vale, entonces, la autoevaluación ya lo hemos hecho. Habéis hecho los tres test y habéis podido medir vuestro vínculo, la sobrecarga y la fatiga, ¿vale? Entonces, a partir de aquí,
Aquí viene el origen de nuestra vocación, ¿vale? Entonces, em, se supone que empezamos porque sentimos una gran compasión por estos animales y los vemos desprotegidos, no podemos mirar hacia otro lado y nos ponemos a poner comida y luego viene todo el resto. Esterilizar, hacer seguimiento, mediar con el vecindario, porque muchas veces toca, pedir recursos, intentar que nos entiendan y al final te quedas no solo por el amor hacia estos animales, sino porque hay una convicción de que realmente cuando hacemos las cosas con conocimiento y contando con una red, es mucho más fácil todo. Esto a veces se nos olvida porque no tenemos red. No tenemos red, no tenemos personas que, que nos ayuden a veces a sobrellevar todo lo que supone el trabajar con colonias felinas y aparte debemos ser muy conscientes de que me estoy quedando, pero la realidad cada día va cambiando para mí y para ellos, porque lo que ahora a mí me va bien hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, hubo una época en la que me quedé sin ingresos y me fue muy difícil poder seguir alimentando de la forma que estaba alimentando. Entonces tenía que hacer la comida yo para ahorrarme un dinero. Claro, todo esto son realidades que van cambiando. Entonces, te puedes adaptar o puedes decidir, pues, no quedarte, ¿no? Y seguir. Y nadie puede juzgarte por eso, porque eso es totalmente libre. Entonces, el tema es que la palabra vocación no significa renunciar a todo y una cosa permanente. La palabra vocación significa que creemos en la necesidad que hay de que estos animales estén cuidados, pero necesitamos planificarnos, necesitamos entender que las realidades cambian, que hoy lo que hemos visto bien en la colonia mañana puede estar terrible y que también debemos planificar nuestros recursos, nuestro tiempo y entender que son animales pues, que viven en la calle. Al final, lo ideal es que no haya una intención de heroísmo, sino que haya una intención de cuidar y de intentar que la continuidad sea realmente a largo plazo, ¿vale? Para que no nos veamos obligadas a renunciar a esto que hacemos de forma vocacional. Bueno, en mi caso, por ejemplo, porque me dedico, pero bueno, hay quien lo hace de forma altruista también. Yo también lo hago de forma altruista. Em, y, y bueno, eso es un poco lo que os quería explicar de pensar en esta frase, ¿no? ¿Cómo empecé y por qué me estoy quedando siempre y cuando me pueda cuidar yo por dentro y no llegue un punto en el que tenga que dejarlo? No sé si hay alguna duda con respecto a todo lo que estoy explicando. Si hay alguna duda, levantad la mano o me interrumpís directamente, que no hay ningún problema. Entonces, em, para el tema del vínculo humano-felino, que ya hemos hecho el test, ¿qué espero que suceda por la responsabilidad que siento por las vidas de estos animales? Al final, el vínculo con los gatos es real, ¿vale? Y es muy potente. Entonces, la neurociencia nos dice que los gatos no son estrictamente solitarios. Tienen esta capacidad de vínculo que ya lo vemos nosotras. Cuando llegas a la colonia, el gato se te acerca, algunos no, pero algunos sí, y te busca, sabe que vienes a darle una parte que para él o ella es fundamental, que es para su supervivencia, y nosotros tenemos esta necesidad también de afiliación, ¿vale? Hacia otras especies que no son solo la humana. Entonces, este vínculo se cuida con respeto, se cuida con mejorar la convivencia, se cuida de muchas formas, ¿no? Y a veces, pues bueno, no respetamos que es otra especie que tiene unas necesidades diferentes, sobre todo cuando son gatos domésticos, ¿vale? Porque a veces esperamos que el animal se comporte de un modo que no se puede comportar por la raza, por su carácter, etcétera, ¿vale? En colonia ya es diferente, pero también a veces esperamos que se nos acerquen, que como puede ser que yo vengo cada día y este gato no se me acercará nunca, pues no, no se te acercará nunca y tampoco es algo por lo que tienes que sentir pena. Entonces, en la calle
este reconocimiento, este vínculo, pues es a través de nuestra voz, del ruido que hacemos cuando llegamos con unas simples llaves, las rutinas de alimentación, la proximidad que el gato o la gata está tolerando. Entonces, y sobre todo, hay una vulnerabilidad por parte del animal y por parte nuestra. La nuestra es más emocional porque nosotras no corremos los peligros que ellas y ellos corren, pero al final todos son vulnerabilidades. Y entonces todo esto lo tenemos que saber gestionar y entender que, bueno, que la vida es cambio y que, como os explicaba antes, las realidades van cambiando porque hay mil realidades alrededor nuestro. Yo me voy a pie a alimentar a un animal, pero igual en ese momento una persona ha cogido un coche y está cruzando por el lugar por donde yo voy a pie. Pueden pasar mil cosas, desde que tenga un accidente y yo esté involucrada, hasta que tenga un accidente y esté involucrado un gato, hasta que tenga un accidente y no esté involucrado nadie. Pero pueden pasar porque las realidades que hay a nuestro alrededor son miles, ¿vale? Y todas influyen el hecho de que hay personas, animales, la propia naturaleza, se pone a llover, no sé, se pone a nevar. Entonces, tener el vínculo no significa tener posesión hacia los animales, ¿no? No son... eh, al final, como hay esta interdependencia entre todos los factores que nos rodean, es difícil que todo sea permanente y eterno y todo sea igual siempre, porque es imposible. Entonces tenemos que saber entender que esta responsabilidad que nosotras sentimos no depende solo de nosotras, sino que depende también de toda la dependencia que hay de todas los factores, los humanos, los animales, la naturaleza que hay en nuestro entorno y que nosotros no, y nosotras no podemos cambiar. Si hay dudas, me vais parando, ¿eh? Yo voy tirando. Vale, entonces, todo empieza por compasión y acaba por fatiga por compasión. Es decir, cómo me siento en mi día a día frente a su cuidado. Primero, siento empatía, ¿vale? Hostia, lo que yo creo que el gato siente, ¿no? Que es esta necesidad de acercarse a mí, de comer, de que le cuiden, de tal, de cual, pero todo esto es un imaginario mío, ¿vale? No quiero decir que no le estemos haciendo un bien al animal, pero creo que a veces el imaginario nos juega malas pasadas, ¿vale? Y todo viene pues por todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque estamos alimentadas evidentemente de múltiples tips que nos va dando la tele, las redes sociales, etcétera, ¿vale? Que a veces nos confunden. Después de la empatía sentimos la compasión, que es que detectamos el sufrimiento que hay y actuamos para intentar mitigar un poco ese sufrimiento sin hacer nuestro el dolor que estamos viendo, ¿vale? Es importante que lo que nosotros, porque a veces, bueno, lo que los animales pensamos que están sufriendo, para nosotros puede ser un sufrimiento porque los vemos delgaditos, los vemos en un estado pues de salud un poco débil, pero para ellos a lo mejor es lo más normal, porque son animales que viven en la calle, expuestos a que les roben la comida, a que se coman algo mal, a que pillen cualquier enfermedad. Entonces, todo ese sufrimiento en su vida, en la vida del animal, es algo por lo que tiene que pasar, ¿no? O no, pero para él no es algo que le quite las ganas de luchar y de vivir, pero para nosotras puede ser que lo hagamos nuestro pensando que realmente es nuestra responsabilidad quitarle ese dolor y ese sufrimiento. Y a veces si cogen panleucopenia, pues sí que podemos vacunarle, pero a veces no se llega a tiempo, como han explicado algunas alimentadoras en el grupo, y el animal acaba muriendo. Entonces no podemos hacernos con el dolor ajeno, porque entonces nos hundimos con él. Esto es importante. Y luego pasamos de la compasión a la fatiga por compasión, que es cuando te haces con el dolor ajeno y piensas que, claro, como no es uno cada día, sino que son varios cada día y además esto no para, porque los animales siguen en la calle, siguen conviviendo y siguen en un riesgo. Entonces, claro, nosotras vemos que hay un desgaste acumulado, se nos va acumulando por la exposición que tenemos continua
a ver este sufrimiento de las colonias felinas y de los animales que las conforman. Entonces, por mucho que sientas que realmente hay un día a día que tú estás cuidando, te acaba sintiendo exhausta. Y al final es un tema de poner límites, de poner y de saber que estamos tratando con animales que no están controlados por nosotras las 24 horas del día, ni los 7 días de la semana. Entonces hay una exposición muy grande a otras realidades, como os decía antes, y otras formas de comprender lo que es un animal, incluso personas que los quieren matar. Y eso, con eso estamos conviviendo, ¿vale? Entonces, bueno, también os recomiendo, hay una palabra que se llama trauma vicario, que es el impacto que tenemos por todas las imágenes y las stories y todo lo que vemos en redes, ¿vale? Esto tenemos que intentar em, rebajar un poquito todo lo que se ve en redes, ¿vale? Porque hay imágenes que por mucho que te las muestren, tú ya sabes que existen. Y quizá volver a ver esto tras día, imágenes muy duras, quizá no es lo mejor para ti. Hay personas que lo llevan bien, yo, por ejemplo, lo llevo fatal. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado porque a mí el tema del trauma vicario me pasa factura cuando abro Instagram y me sale al azar el primer post en el que estoy suscrita. A veces me tengo que borrar de cuentas porque las imágenes son demasiado crueles para mí. Y no quiere decir que esté negando una realidad, quiere decir que me estoy cuidando emocionalmente porque de momento necesito estar dentro de mi cueva. Cuando yo pueda salir de mi cueva y afrontar ese punto, intentaré afrontarlo, pero no siempre es fácil, ¿vale? Puede ser que me pase toda la vida intentando afrontar, ver ciertas imágenes y no lo pueda conseguir. Eso no quiere decir ni que me falte fuerza ni que me falte nada, es simplemente un tema de que precisamente necesito cuidar mis emociones para que no me falte fuerza. Y para eso yo ya soy consciente de todo lo que pasa, ¿vale? No hace falta que me lo enseñen en imágenes cada dos por tres. Vale, vínculo humano, ay, perdón. Vale, la sintomatología, ¿vale? ¿Cómo sé cuando está empeorando mi compasión? Las red flags que le llaman, las banderas rojas, ¿vale? Cuando te sientes irritable, cuando lloras con facilidad, cuando sientes culpa, ¿vale? Cuando descansas y sientes culpa, cuando tienes insomnio, cuando tienes hipervigilancia, cuando intentas aislarte porque no tienes ganas de salir ni de socializar, cuando pierdes un poco la alegría de vivir. Entonces, hay un autocheck de un minuto que es, ¿he dormido suficiente durante 2 noches seguidas? Si es que sí, perfecto. Si es que no, empieza a pensar por qué puede ser. ¿He delegado alguna tarea esta semana? Y ya no hablo de vuestro trabajo, sino de las tareas que nos tocan, ya no solo en el tema de gatos, sino en general, ¿vale? Todo lo que abarca nuestro día a día. He tenido 30 minutos sin gatos, sin móvil, sin redes, incluso os diría sin familia o sea, para ti, única y exclusivamente para ti. He pedido ayuda al menos una vez, esto hablamos por semana, ¿eh? Entonces, he sabido pedir ayuda. Oye, necesito que alguien me escuche, necesito hablarte porque al menos que me escuchen, ¿no? Ya no pido ni que me den la opinión ni que me intenten ayudar explicándome cómo lo tengo que hacer, pero al menos desahogarme. Y luego poder decir en voz alta que dos cosas de mi semana han ido bien. Dos cosas, dos eventos, dos, no sé, dos sensaciones, lo que queráis, pero darnos cuenta de lo afortunadas que somos, porque lo somos. Muy afortunadas por tener todo lo que tenemos a nuestro alrededor, disponer ahora mismo de conexión a Internet, de poder estar en esta charla y de poder cuidar animales como lo hacemos, porque eso es una muestra de amor altruista y muy, muy grande. Vale, factores de riesgo, ¿vale?
lo que me conozco, conozco mi entorno, quiero decir, me conozco yo por dentro y conozco lo que está pasando a mi alrededor y lo respeto y lo acepto, porque por mucho que no nos guste lo que está pasando a nuestro alrededor, esa parte seguirá pasando. Espera, que el gato quiere salir. Entonces, al final estamos cuidando colonias de gatos de calle y a lo mejor no tenemos relevo. A lo mejor hay más gente que está alimentando una colonia, no lo sabemos, dos casas más arriba, porque los gatos tenemos que tener en cuenta que se mueven un montón, y a lo mejor ese gato come 16 veces al día. Y nosotras no lo sabemos, porque además cuando comen, como comen con esa ansia, pues claro, te piensas que ese gato está muerto de hambre, y a lo mejor no es así. Y lo ves delgado porque a lo mejor tiene leucemia o tiene cualquier enfermedad que no le permite desarrollar un cuerpo un poco más nutrido. Entonces, claro, todo esto, si nosotras no conocemos el entorno que tenemos, es complicado de gestionar porque trabajamos solas, ¿vale? Trabajamos solas con nuestra colonia y bueno, y me relaciono con alguna vecina si es que me relaciono y si es que no me odian por tener gatos y alimentar gatos. Eh, Mi entorno, poco reconocimiento social, lo que os decía, ¿vale? Mucho más duro si te gustan los gatos que si te gustan los perros, porque además ahora ya perros en la calle abandonados no hay, y si hay, enseguida los quitan de circulación porque un perro puede matar a alguien, un gato no. Entonces, claro, los perros ya están sacados de la calle. Los gatos ahora están intentándolo, ¿vale? Que las colonias desaparezcan, pero por eso estamos aquí luchando para que eso no pase. Los duelos que pasamos, que están deslegitimizados, ¿vale? Porque, si es un puto gato, no sé de qué te preocupas, no sé tal. La presión vecinal, lo que decimos. Los perfiles de alta sensibilidad, las personas que tienen la alta sensibilidad, ¿realmente os conocéis? ¿Sabéis que realmente hay ese riesgo de alta sensibilidad? Por lo cual, lo que os decía antes, el trauma vicario, fuera imágenes, fuera factores que te puedan llegar a hundir, porque al final no te podrás cuidar tú ni podrás cuidar a los animales que tanto quieres. Las cargas familiares añadidas, ¿vale? La economía que a veces es precaria, como os decía antes. Cuando pasas épocas en la que la economía realmente es precaria, es cuando te das cuenta de lo que cuesta mantener una colonia, ¿vale? Y que tienes que poner límites muchas veces porque tienes el dinero que tienes, o tienes el coche que tienes y no te caben más gatos, o la casa que tienes y tampoco te caben más gatos, o la disponibilidad que tienes. Y este sistema que, bueno, de la ley con los ayuntamientos, que es un sistema burocrático, que es un sistema lento, que es un sistema que ahora se está poniendo las pilas, que es un sistema que no nos da la cobertura que nos tendría que dar. A ver, cariño, sur. Y claro, esta sensación todavía más de impotencia, porque hay una ley que nos protege, pero resulta que lo seguimos haciendo todo nosotras, ¿vale? Entonces, estos factores de riesgo se tienen que saber trabajar. Y otra cosa, la cultura de la salvadora. Lo que os decía antes, no estamos aquí para salvarlos a todos. Estamos aquí para saber cuáles son nuestros límites e intentar ayudar en lo que podamos y hasta donde podamos. O sea, el otro día me decía una alimentadora, no, es que tal no me habla porque resulta que yo no puedo ser casa de acogida. Y ella sí, y ella tiene 20 gatos en casa y yo no. Pues vale, pues oye, es totalmente respetable. Cada cual tiene que saber hasta dónde puede llegar. Tú no sabes la realidad de esa persona, por qué no puede acoger gatos. Y sea cual sea, se tiene que respetar. La cuestión es que esa persona sale cada día a alimentar a los gatos y los cuida. ¿Vale? Entonces, bueno, podemos querer muchas cosas por parte de mucha gente de nuestro alrededor, pero es lo que os decía antes, no conocemos las variables de nuestro entorno, ni las condiciones en las que vive toda la gente que hay a nuestro alrededor, por lo cual no podemos juzgar a la ligera. Tenemos que intentar respetar y que cada uno aporte lo que mejor pueda en el momento que esté viviendo. El desgaste, me siento atrapada, aunque sé que tengo ayuda. Esto es un tema que hay 4 fases del desgaste, ¿vale? Que es la fanática,
la fase de irritabilidad, la fase de aislamiento y la fase zombie, ¿vale? Esto es un poco lo que os decía antes de la fatiga por compasión, porque empieza realmente con estos síntomas. Es decir, hay en primer lugar la fanática. La fase fanática es una fase de hiperimplicación, poco sueño, yo me lo como todo y no comparto absolutamente nada porque yo he cogido esta responsabilidad y tengo que estar a la altura. La fase 2 de irritabilidad. Empiezo a pensar que porque nadie me ayuda, que porque estoy yo sola en esto, que porque hay tantos conflictos, que porque la frustración que yo siento no la puedo compartir con nadie, que porque nadie me entiende. Y comienzas a mirar al resto de personas, sobre todo las que están a tu alrededor, que también están alimentando gatos, con un poco de dureza. La tercera fase de aislamiento, dejas de explicar lo que te pasa, te callas y te quedas además con la culpa de que realmente todo lo que estás haciendo no es suficiente, ¿vale? Que todavía deberías hacer mucho más y que mal que no estoy salvando a todos los gatos que hay, no solo los de mi colonia, todos los que me encuentro. Y luego la fase zombie en la que automatizas el salir a cuidar colonias y el salir a, a dar de comer o lo que hayas escogido hacer y puedas hacer, pero bueno, no hay ni compasión, no hay ni alegría, es un estado cíclico, ¿vale? En el que, bueno, tienes que intentar ver en qué parte del desgaste estás empezando a entrar y empezar a compartir. Es muy importante la red. El proyecto de Mishi Lovers se creó precisamente para ayudarnos entre todas, porque aquí esto no va ni de quién hace el webinar más guay, ni quién da el contenido mejor, ni no, no, esto va de que cada persona pueda aportar desde su humilde parcela lo que pueda para aligerar toda la carga que supone, porque es uno de los sectores más complicados de involucrarse, ¿vale? El de las colonias felinas. Eh, bueno, las personas que trabajan en refugios también. Al final es todo ayudar a animales que no tienen voz y estamos rodeadas de muchas personas que realmente están por la labor y nos pueden llegar a dar un poco de paz. Lo que os decía de las redes, ¿vale? O sea, dispongo de espacios, os lo he separado aquí en tipos de espacios. Operativos, que quiere decir los que me ayudan en mi colonia, gente que me ayude a alimentar de vez en cuando yo me voy de vacaciones, cuando yo me enfermo, cuando yo necesito parar, cuando yo hoy no puedo ir, cuando necesito a alguien que me ayude a capturar, necesito a alguien que me ayude a llevar a un gato al veterinario, alguien bueno, que esté ahí, ¿vale? Alguien que realmente me... Y eso os sorprendería porque a mí me pasó, por ejemplo, hablo de mí pues porque soy la que estoy haciendo esto y, y porque tengo que poner ejemplos, ¿vale? Pero me pasó con una vecina que yo le iba contando, tiene dos perritos y es muy amante de los animales, yo le iba contando un poco mi día a día en la colonia, porque empezamos a hablar de animales y salió, y al final esta propia persona me ofreció su ayuda, sin que yo se la tuviera que pedir. O sea, si compartimos lo que estamos haciendo sin vergüenza y con personas que realmente se nos acercan porque nuestra energía ya las capta, aprovechemos eso, porque hay mucha gente que nos puede ayudar, ¿vale? Y que no saben que a lo mejor nos pueden ayudar. Entonces esta chica vio la oportunidad y me la ofreció. Espacios eficaces, es decir, si yo realmente estoy integrada en la gestión de colonias de un municipio, vamos a intentar crear espacios que ayuden a ver la realidad de todo el municipio, ¿vale? Desde mi colonia con un control bien hecho de cuántas gatas y gatos tengo, cuántas gatas y gatos están esterilizadas y castrados, el estado de salud, qué seguimiento veterinario tengo que hacer, si hay algún tipo de peligro, cómo debo actuar para
informar a las instituciones de lo que está pasando y qué solución me van a dar. Bueno, un poco hacer red con otras compañeras para que todo el mundo sepa dar al ayuntamiento la información de la que tiene que disponer para tener una imagen de todo lo que está pasando en el municipio. Esto es importante y esto ayuda a ser más eficaces en la lucha por estos animales. Y emocionales, pues lo que os digo, como el espacio que hay en Mishi Lovers en la comunidad de WhatsApp, que es un espacio en el que, oye, una persona explica el problema que está pasando, se le intenta ayudar dentro de lo posible y siempre salen algunas ideas que son buenas y que nos ayudan a tirar por un lado y ir probando cuál es la mejor forma de atacar esa casuística porque hay 100, ¿vale? Eh, Planificación, ¿vale? Aquí organizo mi tiempo para llegar a todo. Aquí realmente es un tema de cuántas tareas tengo programadas en mi día a día, si tengo margen para improvisación, ¿vale? Porque es lo que os decía antes, la realidad es cambiante y a veces pueden haber imprevistos, ya no solo en la colonia, en nuestra vida misma. Entonces, ¿tengo margen para estos imprevistos? ¿Tengo margen para intentar que haya tiempo para mi familia, que haya tiempo para socializar, que haya tiempo para prevenir? O sea, al final es como, bueno, si hago las cosas de un modo, las voy a hacer bien. Voy a intentar planificarme y todo lo que comporta a lo que nos lleva, que es la gestión de colonias felinas, no es poco, ¿vale? Porque es no solo alimentar, sino que te fijas en cómo están, te fijas en si alguien de los que hay allí o de las que hay allí necesitan algo, y eso a lo mejor lo puedes planificar para no llegar al punto en el que el animal ya está súper enfermo y entonces corre, ¿vale? Entonces, bueno, igual podemos, con un poco de organización, pues bueno, planificar y prever todo lo que nos puede pasar. Yo os digo de la gestión de colonias, pero creo que esto se puede aplicar a todo lo que nos invade en nuestra vida, que a veces es demasiado y mucho más de lo que podríamos hacer, ¿no? Y al final más vale hacer poco y bien que intentar abarcar muchísimo y no hacerlo bien. Y yo lo que os recomiendo es una tabla semanal, ¿vale? Con, bueno, con el día de la semana, mañanas, tardes, hay mediodías y tardes, ¿vale? Y un poco planificaros lo que más o menos hacéis, ¿vale? No hace falta que sea detallado, pero eso ya os ayudará a sentaros media hora para hacer eso y ayuda un poco a ver qué carga estás haciendo en tu vida y si realmente estás preparada para llevarla a cabo, ¿vale? Yo en mi caso no tengo muchas obligaciones familiares porque no tengo hijos, pero tengo gatos. Entonces, bueno, yo me planifico también porque el tiempo que debería dedicarle, por ejemplo, a una familia, pues se lo dedico a otras tareas, ¿no? Y a otras personas y a otros animales que también son mi familia. Entonces, es importante cuando estéis organizando vuestro tiempo, aceptar qué es lo que está demandándote más, qué preocupación te está demandando más, entender la razón por la que lo haces o por la que no lo puedes hacer y concretar qué alternativa tienes si eso al final no lo puedes hacer. ¿Vale? Entonces, si esto lo tenéis en cuenta cuando os planifiquéis, ayudará a mejorar, al menos que no estemos improvisando todo el tiempo. ¿Vale? Bueno, no sé, os estoy diciendo muchas cosas, pero bueno, espero que realmente, o sea, al final es un tema de no asumirlo todo solas, tener alternativas colectivas, lo que os decía de la red. Al final es intentar planificarnos también en red, ¿vale? Porque hay mucha gente que nos puede ayudar. Vale. Autocuidado, ¿vale? ¿Cómo me meto en la cama y cómo salgo de ella? Vale, en el autocuidado es un poquito lo que hemos hecho con el tema de los test, ¿vale? El test uno
te mide la carga de nivel de apego emocional que tienes a los gatos que cuidas, ¿vale? Y al final no es malo tener un vínculo, pero cuanto más fuerte sea y más intenso sea, más posibilidades de que los duelos sean complicados de digerir, ¿vale? No quiere decir que no te tengas que vincular, pero lo que os decía antes, cuidado con hacer nuestro todo el dolor y todo el sufrimiento, porque hay cosas que no vamos a poder evitar. Em, mm, vale, entonces, ¿qué más? El test 2 evalúa hasta qué punto toda tu energía vital gira alrededor de los gatos de colonia. Entonces, ahí es donde tienes que saber que estás entrando quizá en modo emergencia, porque no estás dedicando tiempo mm, a otras cosas que hay en tu vida, a otras personas que hay en tu vida. Entonces, sí que a veces esta sobrecarga intensa se hace todavía más sobrecarga porque realmente, como os decía antes, no hay una planificación, no tengo relevo, no tengo red y todo suma, ¿vale? Y el tercer test mide la satisfacción por las tareas que estoy haciendo. O sea, cómo yo me siento em, poniendo el sufrimiento en un modo que no me estrese, ¿vale? Porque al final volvemos a repetir, sufrimiento habrá. Estés haciendo lo que estás haciendo, o estés haciendo más o estés haciendo menos, ¿vale? O sea, confórmate con lo que tú has limitado que puedes hacer. Y eso tiene que mostrar claramente tu satisfacción y te tienes que sentir contenta y alegre por estar haciendo lo que llegas a hacer hasta el límite que puedas. Pero intentar pues que eso no te desgaste, que no llegues a un punto en el que haya mucha fatiga por hacer lo que estás haciendo. ¿Vale? Porque esto, al final, por mucha vocación que tengas, no te puedes llegar a quemar porque la vocación acaba siendo desgaste y acabas abandonando un proyecto o una tarea altruista que te ayuda a conectar con el mundo, ¿no? Al final y hacer un mundo mejor. Em, vale, conflictos y ego. Aquí frase, desactiva el yo sola y desactiva el por qué a mí. O sea, la realidad, como os decía antes, no es que a ti el mundo te esté castigando y esté pasando esto porque todo va dirigido a tu persona. O sea, eso es imposible, imposible que pase. Las cosas pasan porque hay mil realidades alrededor nuestro. Y os vuelvo a poner el ejemplo que os decía antes. Yo salgo a alimentar por un camino y en ese camino va un coche, que es otra realidad, y una bicicleta, que es otra realidad, y pueden pasar mil cosas. Y eso va otra persona paseando perros, otra realidad. Con perros sueltos, otra realidad. Entonces, como son tantos detalles y tantos decisiones que la gente tomamos, al final todo lo que está sucediendo no es por qué me pasa todo a mí. No, no, es que pasa. Acepta la realidad tal como es. Ya está, no te pelees con ella. Porque si tu expectativa es voy a salir de casa y todo me va a salir como un cuento de hadas, tienes un problema. Tienes un problema porque todo lo que tu imaginario ha pensado que ese día va a pasar, seguramente no pase ni un 5%. ¿Por qué? Porque no depende de ti. Ahora sí que depende de ti que tú por dentro estés fuerte y que tú por dentro te sientas bien contigo misma, con lo que estás haciendo, con lo que estás aportando, ya sea mucho de cara a los demás o poco de cara a los demás, te importa un bledo. Tú estás haciendo todo lo que puedes con los recursos, con tu tiempo, con todo lo que tienes a tu alrededor y cada día mejorar lo que yo estoy aportando, ¿vale? Al menos esa es la filosofía con la que yo em, estoy intentando tirar adelante el proyecto de colonias, de gestión de colonias felinas. No entrar en conflictos, no entrar en mi propio ego, de decir, es que ¿por qué esta persona me está diciendo esto a mí? Es que yo sola me tengo que quedar con todo el conocimiento, porque claro, así nadie lo podrá saber y yo tendré más fuerza. No, no, es que no, esto no tiene
nada, nada de positivo. O sea, al final sí que te vas a quedar tú sola, pero te vas a quedar tú sola de verdad, con tu conocimiento y sola, ¿vale? Y al final es un tema de que tenemos que entender que todo está interrelacionado y sobre todo cuando estamos hablando de que estamos cuidando animales que están en la calle y que también tienen una interdependencia entre ellos, porque la familia, los animales que forman la familia de una colonia están interdependientes el uno del otro. Realmente es una muestra muy clara de cómo una colonia se mantiene unida. Y de eso deberíamos aprender porque hay muchas gestoras a nuestro alrededor de las que no confiamos, con las que nos hemos peleado, con las que no conocemos y debemos unir fuerzas, porque eso es lo que nos ayudará a tirar adelante esa colonia cuando nosotras en algún punto de nuestra vida nos cambie algo y no podamos ese día o esa semana o ese mes. Entonces, eh, respiraciones, bueno, hay un método que es el 3-3-3, que son 3 respiraciones profundas, 3 minutos de caminar y 3 cosas buenas al día, ¿vale? Bueno, estos son métodos que seguramente en otros cursos los veréis mucho más a perfección. Yo aquí voy un poco más directa a temas em, más prácticos. La higiene del sueño le llaman que es un lujo poder dormir, ¿vale? Al final no podemos trabajar en lugar de dormir, no podemos estar pensando con una mente discursiva continua que nos está machacando y diciendo que mira que puedes estar en la cama cuando hay un gato ahí fuera que se está muriendo, mira que estoy oyendo el maullido de no sé quién, que tal y que cual. O sea, al final debemos saber desconectar un poco porque el descanso nocturno, ya lo sabéis, es reparador, debería ser de calidad y deberíamos intentar, pues eso, por la noche pocas pantallas, leer algo positivo, hacer si podéis, si tenéis la costumbre, mindfulness o meditación, o sea, terminar el día y a poder ser empezarlo siempre con pensamientos de este tipo, ¿vale? De paz, de tranquilidad porque bueno, es lo mejor, pues cenar ligero, evitar cafeína, bueno, lo de siempre, ¿vale? Em, vale, ¿qué más? Vale, hay algo importante que es no proyectar humanidades a los gatos, ¿vale? Porque al final todo esto que pensamos que los gatos están celosos, que nos castigan, que, que no, bueno, que tienen como intención de algo. No, no, el gato es instintivo y el gato sabe que tú vas allí para darle alimento y sí que se puede vincular, pero un gato no te va a castigar ni está celoso porque tú estés haciendo no sé qué. No tiene nada que ver las emociones que nosotras tenemos con los gatos, ¿vale? Porque además los gatos pueden y son animales sintientes, eso lo sabemos, pero porque hay detrás un instinto, ¿vale? Que es su supervivencia. Entonces, ellos trabajan con eso, ¿vale? No trabajan con los celos, pero sí que trabajan con pues yo confío en ti porque tú me estás ayudando y me estás alimentando. ¿Vale? Y me curas cuando yo no estoy bien, etcétera, ¿vale? Pero es importante que no pensemos ni que el gato está triste, ni que es malo, ni que este ha venido y hace daño, porque los gatos al final, cuando demuestran agresividad es porque están enfermos o porque son muy territoriales o hay bastantes motivos que solo una etóloga o una persona que ha estudiado el vínculo entre los humanos y los felinos y el comportamiento felino sabe interpretar, pero no podemos basarnos en humanizarlos. Mm, vale, y salir un poco del bosque, perdón, cuidar desde el bosque y no desde nuestro árbol, ¿vale? Esto es una frase muy gráfica que cuando yo la escuché me gustó mucho. Al final, cuando solo ves el gato que tienes delante, que en tu caso sería el árbol, te ahogas, ¿vale? En ese gato porque eso es lo único que ves. Y hay muchos más gatos, que es el bosque. Entonces, cuando levantas la mirada y ves que hay todo un bosque, debes entender que hay un sufrimiento, pero que ese sufrimiento, en la medida en la que podemos nosotras, lo estamos intentando mitigar, ¿vale?
Y no es ni mejor ni peor, como os decía, hacerlo más o menos, ¿vale? Y aunque duela no salvar a este gato en concreto, estás salvando a otros. Estás haciendo ya algo, mucho más de lo que hace muchísima gente que no hace absolutamente nada con su vida. Y al final, estás garantizando que el sistema los pueda proteger, ¿vale? Al final estás ayudando a eso y realmente está funcionando, porque sí que salvamos a muchos gatos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Vale. Cómo actuar parar es trabajar en ti, ceder y pedir ayuda no es rendirse. Bueno, al final es un poco lo que os decía. Tenemos que saber limitarnos, tenemos que saber parar y tenemos que saber que no todo depende de nosotras, porque hay mucha interdependencia con otras realidades que no tienen nada que ver con nuestro altruismo, con nuestro amor y pueden ser totalmente antagónicas de personas que realmente les quieren hacer daño. Entonces, la comunidad es la clave para mí, ¿vale? Del dolor que sentimos a la fuerza compartida. Es decir, saber que hay una fuerza compartida por todas nosotras y nosotros que va enfocada a cuidar a gatos y gatas de colonias y eso es lo único que nos tiene que hacer levantarnos de la cama cada día e irnos a dormir con la conciencia tranquila, hagamos lo que hagamos, ¿vale? Siempre y cuando estemos dentro de este mundo de gestión de colonias y ayudando desde el punto en el que podamos ayudar. Expectativas versus realidad, lo que os decía, si te levantas sabiendo o pensando que van a pasar no sé qué, no sé cuántos tal cual, seguramente no pasará y seguramente estarás frustrada, no hoy, no, cada día de tu vida. Entonces, vive la realidad, acepta la realidad y piensa, ¿qué puedo hacer yo para mejorarla? No porque me está pasando esto a mí y soy la víctima de esto. No, no, no. ¿Qué puedo hacer para mejorarla? Y si alguien te viene con su tormenta, pues saber, entender qué le está pasando a esa persona. Que es una persona súper tóxica, aléjate. Que es una persona a la que puedes ayudar, porque realmente el fondo es bueno, como pasa en la mayoría de veces, pues intentemos ayudar. Porque al final, si tú tienes esa fuerza interior, utilízala. Utilízala para ayudar a personas que no la tienen. Pero no entres en el espiral de ponerte a discutir con esa persona porque me estás haciendo esto a mí, porque al final esto no te va a solucionar el problema ni a ti ni a la otra persona. Al contrario, se va a hacer la bola todavía más grande. Y ya está. Así que, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer, alguna cosa que queráis compartir, algo que queráis. Espera, que voy a encender la luz, perdonad, porque ya no os veo. Vale, pues no sé si ha quedado alguna duda, si eso, si, cómo os ha parecido la charla, muy dura, muy normal, muy bien, muy mal. Venga, Muy vale, bien. aunque sea. Sí, sí, muy bien. Ay, no ¿Sí? sé si me oyes. ¿Me Sí, sí que te oyes? oigo, sí, Yasmín, A sí. mí bien, me ha parecido bien. Es el primer Zoom que hago aquí con vosotros, Vale. contigo. Y bien, me parece muy bien. Bueno, no sé si escucharás de fondo, me estoy girando porque una de mis gatas es asmática y está empezando a toser Ay, pobrecita, y es fatal. pues ocúpate, Cuando ocúpate. tose es fatal. Ya, ya, sí, se pasan mal, pobrecita. Fatal, fatal. Mm. Y no se va. Así que, No, pero bien, lo que no, a ver, te quería preguntar lo de los test entonces, ¿cómo lo hacíamos? ¿Tú pasas los test por WhatsApp como y nosotros queráis. por privado? ¿Cómo lo quieres hacer? No, a mí me enviáis por privado, me dices, soy Yasmín, por favor envíame Mm, los test y yo te los paso, vale, ¿vale? Si no puedes abrir el documento como le pasaba a alguna compañera, ya os lo paso con otro documento, no sé, con otro tipo de archivo. Pero en un vale, que son los principio, datos que hemos visto en pantalla, ¿no? sí, Sí. porque lo que os he pasado yo hoy, lo que os envié ya hace una semana que colgué en el grupo, eso es para gato doméstico.
¿vale? Y eso, claro, no tiene tiene utilidad para un gato de casa, pero no para los gatos de calle, ¿vale? Porque hay vínculos que son totalmente diferentes con los gatos de calle. Entonces, no quiere decir que no los queramos, ¿eh? Quiero decir que el vínculo es totalmente distinto de esperar a que el gato te suba en el regazo. Claro, si es de casa es más fácil, todo y que no es tan fácil, pero si es de colonia es totalmente difícil. Entonces, bueno, eso. Por eso lo he adaptado un poco y aparte que, claro, en mi caso está un poco adaptado a la parte de, yo practico la filosofía budista, entonces está un poco adaptado a esta filosofía, el test, ¿vale? Y para mí, pues bueno, hay mucha parte que depende de trabajar en red y en comunidad. Para mí es lo más importante. Por eso hago tanto énfasis, porque además creo que funciona y que realmente estamos acostumbradas a vivir, pues eso, independientes y solas y yo me puedo con todo y yo me lo trago todo y no nos damos cuenta de que hay mucha gente a nuestro alrededor que nos puede ayudar un montón.